Hola, ¿qué tal amigos de Lex Conversa? Bienvenidos una vez más a su espacio. Nos da mucho gusto recibirlos. Recuerden por favor suscribirse a todas nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Ahí nos pueden encontrar. Se pueden suscribir para que les llegue la notificación cuando subimos contenido. Por favor, compartan nuestro contenido y déjenos sus comentarios que nos dará mucho gusto leerlos. En esta ocasión nos acompaña para tener una charla, una entrevista con ella de información muy interesante y útil para ustedes, como siempre tratamos de hacerlo aquí en Lex Conversa. Está con nosotros la licenciada Viridiana López Aguirre. Muchas gracias, Viri, por acompañarnos el día de hoy. La licenciada Viridiana es abogada por la Universidad Autónoma de Coahuila y se ha desempeñado siempre dentro del Poder Judicial de la Federación, es de los funcionarios de carrera judicial. Así es. Con todos los cursos y toda la preparación que el propio Poder Judicial les proporciona a sus elementos, y actualmente se desarrolla como oficial judicial. Sí, ¿verdad? Así es, en el Juzgado de Distrito en materia mercantil federal, aquí en La Laguna. Entre sus funciones está la elaboración de acuerdos, actas de audiencia, atención a litigantes, preparar entregas, comunicados oficiales, organización y control de expedientes. O sea, todo lo que es el corazón del juzgado, pues. El primer filtro. El primer filtro del juzgado. Entonces, Viri, pues nosotros queremos conocerte un poquito más, conocer tu perfil laboral y platícanos un poquito dónde naciste, cómo es que llegas a estudiar Derecho, cómo llegas al Poder Judicial. Platícanos un poquito de tu historia. Bueno, yo soy originaria de aquí, de Torreón, Coahuila. Desde muy niña tuve el interés por estudiar Derecho. Mi papá es abogado, entonces fue un poquito esa como herencia. Y también desde muy niña he tenido como mucha conciencia social de ayudar a las personas. En un momento, ya cuando estaba saliendo de la preparatoria y tenía que decidir a qué me iba a dedicar, estaba entre dos carreras, entre ingeniería en sistemas y licenciado en Derecho. Cosas que son muy opuestas, pareciera, pero yo dije, bueno, ambas me gustan mucho, pero ¿dónde voy a tener la oportunidad de servir más? Y dije, pues definitivamente en una ciencia social como es el Derecho. Muy bien. ¿Y cómo llegas o cuándo llegas al Poder Judicial? Bueno, primero fui como litigante y después yo decía, es que yo realmente quiero servir a mi país. Entonces una forma de servir a mi país era ser servidor público. Ajá. El servidor público pues tiene esta postura, ¿no? Donde eres imparcial, donde no estás a favor de la justicia, a diferencia de ser litigante, donde pues estás a favor de tu cliente. De una parte. Ajá. Entonces yo quería estar a favor de la justicia y es por eso que decidí que quería ser servidor público. ¿Y cómo ingresas? ¿A ti te tocó esta figura de ser meritorio en su momento? No me tocó. No. Yo entro por examen de oposición. Ya. Se abre esta convocatoria, porque antes pues sí podían entrar siendo meritorios o por alguna recomendación. Después se abre esta figura de los exámenes de oposición para ser oficial, que es como digamos el primer rango dentro de la carrera judicial. Presento mi examen, me ponen en listas y me marcan y me dicen pues que si me interesa un nombramiento. Así ingreso al poder, el primer nombramiento, ya he estado ahí. ¿Y desde entonces? ¿Cuántos años tienes ya en el Poder Judicial? 3 años. 3 años. Ajá, ya. Porque antes estuve también en el fuero común. Fui a actuar en un tribunal laboral, estuve en Defensoría, en Profedet, también estuve ahí. Profedet es la Defensoría del Trabajo. Del Trabajo, ajá, así es. Y entonces ahorita te desarrollas como oficial judicial en un juzgado mercantil. Mercantil. ¿Qué hace un juzgado mercantil para la gente que no lo sabe? Bueno, nosotros llevamos juicios, los juicios que están contenidos en el Código de Comercio. ¿Cuáles son los juicios que se contienen en el Código de Comercio? Bueno, los que se celebran por actos de comercio, no tanto si las personas son comerciantes, sino el acto es acto de comercio, y eso está establecido en una lista que tiene el Código de Comercio para establecer cuáles son los juicios que nosotros podemos llevar. Entre ellos están los juicios ordinarios, juicios orales, juicios ejecutivos, juicio ejecutivo oral, medios preparatorios, providencias precautorias. Entonces sí, como son varios tipos de juicios los que llevamos. Los que ustedes ven. ¿Cuáles son los que ven, los que más les llegan a ustedes? ¿Qué es lo común? Son los juicios orales y los juicios ejecutivos. Son los que más juicios llegan. O sea, la cobranza. La cobranza, así es. La cobranza de pagarés. Sí. Ajá. ¿Quién le hemos firmado un pagaré, verdad? Sí.
Para platicar un poquito más de esto, vamos a empezar a decir una figura que va muy de la mano con los pagarés o con las deudas, es el aval. Que mucha gente dice, es que yo no sabía, me pidió ser referencia y resulta que soy aval. ¿Cuáles son las responsabilidades de un aval? Bueno, un aval es un deudor solidario. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en avales de una persona, estamos, igual que el deudor, hay una promesa incondicional de pago. Entonces, como si no te paga él, te pago yo, te pagamos los dos. Entonces, sí, nunca sean avales, por favor, porque si se comprometen a liquidar esa deuda, igual que el deudor principal. Como si fuera tu deuda. Como si fuera tu deuda. Como si tú tuvieras gastado el dinero que te prestaron. Así es. El dinero que prestaron, pero no era para ti. Sí, y luego hay muchos casos de personas que por existir confianza, que porque es mi hermano, es mi mamá, es mi novio, mi esposo, claro, que fui aval, y pues ese dinero ni siquiera yo lo disfruté, y a veces andan perdiendo hasta el patrimonio que tantos años les costó construir para ellos mismos y para sus familias. Como estas que vemos en los memes que le dicen, yo le saqué la moto en Electra y ya ni me habla. Ya ni me habla, algo sí, así. Sí, ¿verdad? Más o menos así. Y entonces, bueno, ¿por qué hablamos de poner en riesgo el patrimonio? ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, por ejemplo, en los juicios ejecutivos se basan en documentos que traen aparejada ejecución. ¿Qué significa? Que son documentos que tienen un valor probatorio ya previo. A diferencia de, por ejemplo, los juicios ordinarios, yo en un juicio ordinario tengo que acreditar que fulanito me debe. Con un documento que trae aparejada ejecución, yo no tengo que demostrar que me debes. El documento es la prueba. El documento es prueba plena de que la deuda existe. Entonces, se dice que trae aparejada ejecución porque desde que se admite la demanda, se puede ejecutar ese adeudo. ¿Cómo? Bueno, pues desde que se admite la demanda, el juez ordena una diligencia, que es una diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Entonces, ya se admite la demanda, el actuario va al domicilio del deudor, le requiere el pago, y si dice, no, pues en este momento no tengo esa cantidad, desde ese momento se pueden embargar y secuestrar bienes. Entonces, por eso es que es ejecutable desde el inicio del juicio. Cuando escuchamos los documentos que traen aparejada de ejecución, inmediatamente todos pensamos en un pagaré, pero la gente tiene la idea de que el pagaré es este documentito verde, ¿sí? Y no necesariamente. No necesariamente. Porque mucha gente dice, yo nunca firmé un pagaré. No, es que no era el documentito verde, sino que el texto del documento lo hace un pagaré. Ajá. Sí, a veces en ocasiones lo que firmamos es a lo mejor un contrato donde me prestan dinero y en la parte de al final estamos firmando un pagaré y no nos damos cuenta. Lo que pasa muy comúnmente con los vales, que al insertos un pagaré, no sabemos. No, yo firmé un vale, pero no un pagaré. Exactamente. Ajá. Entonces, un pagaré pues tiene sus requisitos para hacer pagaré. La ley establece requisitos de validez y requisitos de eficacia. Los requisitos de validez, para que un pagaré sea pagaré, tiene que decir en una parte del documento, pagaré. Ajá. Tiene que venir una promesa incondicional de pago, que es por lo general esta leyenda de debo y pagaré de manera incondicional a tal persona, tal cantidad. Tiene que tener una cantidad específica y tiene que tener la firma de la persona que suscribe el pagaré, o sea, en este caso el deudor. Hay otros requisitos que si no están establecidos en el pagaré, la ley lo subsana. Por ejemplo, el lugar de cobro, ese se puede subsanar. Pero sí, o sea, un pagaré, para que sea pagaré, tiene que tener estos requisitos, los de validez. O sea, no importa, porque muchas veces, como te dices, está en el vale de los zapatos y tú lo firmas, arriba dice vale, pero abajito dice, tiene todos los requisitos de un pagaré, o se puede elaborar un pagaré en una computadora, en una hoja de máquina que tenga todos los requisitos, es un pagaré. Incluso también, por ejemplo, los contratos de arrendamiento es muy común que para garantizar el pago, de una forma de garantizar el pago, venga un pagaré al final de esos contratos. Y la gente no leemos, por eso la recomendación siempre es leer antes de firmar. Entonces, con que tenga pagaré, si ven esa parte, que esa palabra es alto, deténgase. Hay que leerlo bien. Ajá, hay que leerlo bien y sobre todo leer también en qué calidad estamos firmando, porque a veces muchas de las personas piensan que están firmando o que van en calidad de referencia, pero en realidad están firmando como aval. Como avales también. Y eso es delicado, o sea, como tú lo mencionaste, el aval va a responder por la deuda como si fuera el deudor, como si fuera el que hubiera pedido el préstamo o la deuda. Así es, porque un tenedor de un pagaré,
El beneficiario del pagaré desde el inicio puede decidir demandar tanto al deudor como al aval, o sea, desde el inicio. Entonces, desde el inicio, como se pueden embargar bienes al deudor principal, también al aval. Y por la misma cantidad, o sea, por lo que está el pagaré. Es una práctica muy recurrente firmar o que nos pidan firmar los pagarés en blanco. Híjole, sí. Sí, o sea, muchas de las demandas que llegan, cuando contestan las demandas, las excepciones es, lo firmo en blanco, o no es mi firma, la firma está alterada. Ya. Entonces, sí es muy importante que si van a firmar un pagaré, verifiquen y corroboren que todos los campos requisitos estén llenos. Sobre todo cuáles, por ejemplo, la cantidad, y que la cantidad esté en número y letra. Porque a veces nos ponen 10,000, pues le agregamos un cero, ya son 100, o ya puede ser hasta 1,000,000. Claro. Entonces, tener mucho cuidado de que la cantidad esté llena de número y letra, porque ante la duda prevalece lo que está llenado en letra. Entonces, pues es muy importante que tenga... Sí, los números te puede un 8 que parece 3, un 5 que parece 6, mejor, pero lo que está en letra, pues deja menos dudas. Ajá, así es. Otra cuestión que tienen que corroborar es el interés. El interés que se fija en el pagaré. ¿Por qué? Porque los juicios mercantiles son juicios de litis cerrada. ¿Qué significa esto? Pues que hay una libertad de las partes de convenir, las cláusulas, de los créditos que celebran. Entonces, hay cierta libertad a los intereses, pero igual, claro, hay una limitante, pero sí hay cierta libertad para convenir intereses. Entonces, sí es muy importante que, por ejemplo, el campo de los intereses esté llenado. También, por ejemplo, se puede convenir el lugar de cobro, y eso es importante porque el lugar de cobro determina dónde se va a llevar el juicio. Entonces, si esa parte se queda en blanco, entonces a lo mejor yo vivo en Torreón, pero me están, como llenaron en blanco ahí que el juicio en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México, entonces se vuelve hasta un juicio pues más costoso y más difícil de llevar. Yo les digo a mis alumnos que esos contratos de arrendamiento que venden en las farmacias, en las papelerías, tienen esa cláusula, que te mandan la competencia de los juicios a la Ciudad de México. Entonces, si tú firmas ese contrato y no te fijas, al momento de un reclamo, pues te vas a tener que ir para allá porque es lo que dice el contrato, y muchas de las veces las personas no leen esa parte de las cláusulas, y lo mismo sucede aquí con los pagarés. Hablando de la tasa de interés, ¿cuál es la tasa de interés, digamos, correcta, legal, moralmente aceptable? Porque hay tasas de interés que son exorbitantes. Bueno, sí, las partes, artículo 174 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito establece la libertad de las partes de convenir los intereses, tanto ordinarios como moratorios. O sea que es importante hacer una diferenciación entre cuáles son unos y cuáles son otros. Los ordinarios es pues la ganancia que tiene la persona que hace este préstamo, y también pues también tiene que ver mucho con el tiempo, porque como sabemos hay inflación, entonces el dinero en el tiempo digamos que va perdiendo su valor. Vale menos. Entonces digamos que el interés ordinario eso es lo que protege. Entonces, y también existen los intereses moratorios, que son las penalizaciones. ¿Por qué? Porque no pagué en el tiempo establecido. Si hay una tasa de interés legal, que es el 6%, según el Código de Comercio, y el Código Civil maneja el 9%. Por lo general nos vamos a la del 6%, que es maneja el Código de Comercio. Y también, o sea, esa es la tasa legal, pero esa tasa legal se aplica cuando las partes son omisas en establecer una tasa de interés. Es cuando se establece la legal. Existe, por ejemplo, la figura de la usura, que es el cobro de intereses de manera excesiva. Aquí es importante destacar un criterio de una contradicción de tesis. Es si mal no recuerdo, la 350, diagonal 2013. Aquí había como criterios que contenían, contendientes. Por una parte, decía, no, pues es que el artículo 174 es inconvencional porque da la libertad a las partes de convenir el monto de intereses. Entonces no hay una limitante y es inconvencional. ¿Por qué? Porque el artículo 1 de la Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en tratados internacionales. Entonces, México es parte de un tratado internacional que es la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José.
Esta convención en el artículo 21.3 dice que está prohibida la explotación del hombre por el hombre. ¿Qué derecho protege este artículo? Bueno, pues protege la propiedad. Dice que está prohibido establecer intereses que sean así como muy excesivos para enriquecer tu patrimonio a costa del patrimonio de otra persona. Entonces decían que este artículo era inconvencional porque al momento de dar esta libertad a las partes de fijar intereses, podía pasar esto. Vulneraba este pacto de San José. Ajá, exactamente. Pero después otra parte dice, no es que no es inconvencional. Hay que interpretarlo de manera conforme a la Constitución. Sabemos que hay artículos que se pueden interpretar de diferentes formas. Hay interpretación literal, teleológica y conforme. La interpretación conforme también tiene su sustento en el artículo 1 de la Constitución, que dice que las normas se deben interpretar de una manera que beneficie más a la persona, el principio por persona. Ajá. Entonces decía, al momento de que la ley de títulos y operaciones de crédito, el Código de Comercio forman parte de un sistema. Entonces en ese sistema también está la Constitución y por lo tanto los tratados internacionales. Entonces no hay que sacar del sistema jurídico este artículo, simplemente darle una interpretación conforme. Acorde con el sistema. Ajá, con el sistema. Entonces ese es como que el criterio que prevalece. Por eso es que aún pues vemos en la ley 174 y si dice, ok, eres libre de establecer los intereses que ambas partes pacten siempre y cuando no sean excesivos. Entonces, ¿en qué nos fijamos para ver si son excesivos? ¿Cómo los consideramos excesivos o no? Ajá. Bueno, eso se ve, por lo general ya está, es una cuestión de fondo y se ve hasta sentencia. Nos fijamos en los índices del Banco de México. El Banco de México pues, regula las instituciones bancarias. Vamos a poner, por ejemplo, nos fijamos, por ejemplo, en las tasas de las tarjetas de crédito. Ajá. Y vamos a suponer que... ¿El famoso CAT? Se le llama TEP. Ay. Es tasa de interés efectiva promedio ponderada. Tasa de interés efectiva promedio ponderada. Ponderada. Okay. Ajá. Esa es la tasa que, por ejemplo, en el juzgado utilizamos. Y el Banco de México cada cierto tiempo publica las tasas de interés de las tarjetas de crédito, las básicas. Entonces vamos a suponer que tenemos el banco A, B, C y D. Entonces digamos que el banco A tiene una tasa de interés anual del 20%, la B el 30%, el C el 40% y el D el 50%. ¿Sí? Entonces nos fijamos en la más baja y en la más alta. Sí. El interés convenido entre las partes no rebasa la tasa mínima, entonces no hay usura. Ya. Ajá. Pero si rebasa la tasa mínima, ya hay usura. Ya. Ajá. Y si rebasa la tasa más alta, pues claro, evidentemente hay usura y esa lo usamos pues para que haya más convicción en el juzgador de que evidentemente hay usura, porque está rebasando inclusive la tasa más alta. Ya. Ajá. Entonces, a veces en un promedio se puede reducir el interés fijado. Ahora, no precisamente porque hay usura, vamos a decir, ok, hay usura, entonces me voy a ir hasta la tasa legal. No, o sea, se puede reducir. Sí, para no perjudicar también al prestamista, digamos, ¿verdad? Ajá, que él combina una tasa de interés, que también puede ser que a lo mejor en el momento en el que se firmó el pagaré no era una tasa excesiva, pero en el momento del juicio sí, por esta variación que tienen año a año. De hecho, cuando se hace este análisis, nos fijamos en las tasas de interés de la fecha más cercana a la suscripción del título de crédito. Ajá, entonces ya se hace una reducción y ya esa reducción es la que se fija como intereses. Ajá. Okay. Sí, ya depende mucho del criterio de cada juzgado. Por ejemplo, hay juzgados que sí dicen hay usura, entonces nos vamos a la legal, que es el 6 anual. O decir, bueno, nada más lo voy a reducir, porque tiene que tomar en cuenta varios factores. La Suprema Corte ha establecido como ciertas directrices o guías para establecer el interés que se va a fijar cuando existe usura. Y, por ejemplo, también tiene que ver la inflación. Hay ocasiones en las que la inflación está altísima, sí, claro. Entonces a lo mejor como prestamista pues no me conviene fijar una tasa de interés muy baja porque no sería negocio pues para mí, sí, por así decirlo. En el paso del tiempo sería una pérdida en lugar de una ganancia. Ajá, exactamente. Entonces se tiene que atender a la inflación, también se tiene que atender hasta al carácter de las personas que suscribieron o celebraron este crédito,
que no haya, por ejemplo, bueno, se fijan si hay relaciones asimétricas de poder. Ya. Por ejemplo, un trabajador y un patrón. Ajá, un patrón, ajá. Pues hay una relación de asimetría de poder. Entonces decir, bueno, pues es que yo firmé pues presionado por mi patrón. O con miedo de perder mi trabajo. Miedo de perder mi trabajo. Ese puede ser otra cuestión, si había garantías. Entonces son varios aspectos en los que el juez se puede guiar para reducir las tasas de interés. Hablando de esto de los cobros excesivos, pues es una práctica ya común, que lo decíamos aquí, a nosotros no nos ha pasado, pero al primo de un amigo, al vecino, ¿verdad? Lo de las llamadas de cobranza, que a veces llaman número uno, o llaman a horas muy inoportunas, o llaman durante todo el día y a veces ya se tornan en llamadas violentas, más que de cobranza son amenazas. ¿Cuál es el proceder o qué es lo que las personas que nos escuchan tendrían que hacer para, claro, a lo mejor no tienes en ese momento la solvencia para pagar la deuda, pero esta cobranza se vuelve no molesta, no solo molesta, sino dañina? Bueno, pues esta cobranza viene, por ejemplo, por una institución de crédito, existe la Conducef, que regula instituciones de crédito y fija como ciertos horarios en los que se pueden hacer esas cobranzas. Obviamente no se pueden hacer con intimidación ni con violencia, entonces se pueden denunciar esas circunstancias. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, se puede multar a estas instituciones crediticias que hacen estas prácticas. También es muy importante que, por ejemplo, a veces llegan estos avisos, ¿no? De que cobranza extrajudicial, vamos a llegar tal día. Pero además que cada vez se vuelven más engañosos porque cada vez les dan más la apariencia de un documento oficial de un juzgado. Le ponen así expediente, le ponen como en marca de agua un escudo nacional, o sea, cada vez le dan más apariencia de un documento oficial y eso es un engaño para la gente. Exactamente. Bueno, tener muy importante que si existe un juicio en contra de nosotros, pero la única persona que puede, digamos, emplazar o notificarnos de que existe un juicio en contra de nosotros, pues es un actuario. Este actuario se tiene que identificar con un gafet oficial, decir, bueno, soy actuario del juzgado tal. Tiene que haber un documento el cual fue firmado por un juez. Entonces, tomar en cuenta estos elementos para que las personas no se asusten. Ajá, exactamente. Además de que, pues, explicar, ¿no? Cómo se hace una diligencia de embargo, porque dices, vamos a llegar, los vamos a sacar a todos y así, ¿no? A mí me sorprendió unas que vi que decían, ahora en diciembre, que dicen, vamos a llegar en plena cena de Navidad con ambulancias para atender crisis nerviosas. O sea, ya te estaban anticipando que iba a ser necesaria una ambulancia. Y eso, bueno, ¿cuál sería lo correcto? ¿Qué hay que hacer? Bueno, eso es corroborar que a lo mejor el papel que nos estén dando tenga un número de juicio. Eso, como repito, la única persona autorizada para emplazar a una persona y hacerle conocimiento que tiene un juicio en su contra, pues es un actuario. Y se tiene que identificar. Además de que estos requerimientos de pago tienen un procedimiento marcado por la ley. Y es que el actuario llega, se identifica, te requiere el pago, te exhibe los documentos, que te exhibe la demanda. No nada más como que llega con el puro aviso de embargo, no te exhibe la demanda, te corre traslado. No, y tienes un plazo para contestar. Tienes un plazo de 8 días para contestar. Ya te requiere el pago, en dado caso que tú digas, no, pues no tengo para pagar. Se hace lo que es el embargo, y el embargo primero se da la oportunidad al deudor de señalar bienes para embargo, y en dado caso que no, pues no quiero señalar, ya se pasa a la parte actora. ¿Cuáles son los bienes que no se pueden embargar? Para que la gente sepa cuál es lo que no se pueden embargar. Bueno, sí se establece en la ley y son, por ejemplo, camas, o sea, como nada de que te dejan de primera el suelo. Artículos de primera necesidad son los que no se pueden embargar. Ok. Entonces, ¿refrigerador? Ahí hay unas como de que sea de una puerta, pero si es de dos, no. Ahí hay como ciertos criterios. Ajá. ¿Y de qué depende? O sea, yo puedo, tener yo entendido que si es un refrigerador de lujo, pues sí se lo pueden llevar. Ajá. Pero, o sea, cuando lo comento en clase me decían los alumnos, bueno, pero de lujo o no de lujo sirven para lo mismo. Ajá, la conservación de alimentos. Entonces, bueno, ahí estamos a criterio del actuario. Del actuario, ajá, exactamente. Okay. Sí. Entonces, en estos embargos, sí,
ya llegaron a mi casa, ya llegó el actuario del juzgado, ¿yo qué tengo que hacer como parte afectada de este embargo, como deudor? ¿O qué es lo que no debo permitir que haga el actuario? Bueno, esto lo que sea intimidación, violencia, evidentemente no. Debemos procurar que me den a mí a mí como parte deudora en este caso, primero el derecho de señalar los bienes que se van a embargar. En dado caso que no, pues entonces ahora sí pasaría al actor. Porque hay la ley marca una lista en la que como de prelación, por así decirlo, sí, de lo que se puede en la embargar. que se pueden embargar primero. Entonces, pues digamos que están bienes muebles, créditos de fácil cobro, todas estas cuestiones. Entonces hay un orden y se debe respetar ese orden, porque a veces luego quieren embargar bienes inmuebles y esos están como abajo de los bienes muebles. Entonces, bueno, tener cuidado en ese tipo de orden, en el orden en que se pueden señalar bienes para embargo. Y yo lo que les digo también siempre a mis alumnos es que ¿quién de nosotros compra una pantalla y guarda la factura? No, pues nadie. Y sin embargo, en esos casos puede servir. Claro. Si tú alegas, no, es que esta no es mía o esta es de otra persona, solo con la factura. Con la factura. En ese momento le digo, ¿quién guarda la factura de su pantalla? ¿Quién guarda la factura de su refri? Nadie. Tenemos esas malas prácticas. Así es. Sí, así es. ¿Qué hago? Ya llegaron a mi domicilio, ya me señalaron bienes para embargo. ¿En ese mismo momento se los pueden llevar, los bienes? Sí. En ese momento los retiran del domicilio. Okay. Que en la práctica, por lo general, a veces, por esta cuestión de que se sabe que no tenemos mucho la cultura de las facturas o de que compramos cosas de segunda mano, claro, por lo general se suelen reservar, bueno, cuando la parte demandada no señala bienes, el actor por lo general se reserva el derecho para señalar bienes que sí pueda acreditar que son propiedad de la parte demandada, por ejemplo, cuentas bancarias, algún bien inmueble, cuestiones que sí puedan acreditar que son propiedad del demandado, por lo general por eso se reservan. ¿Y qué pasa con estos créditos? Que yo creo que todos que tenemos ahora aplicación en el celular, donde llevamos nuestra nómina, nuestras cuentas, y de repente te aparece una oferta de crédito y basta con que le des clic y el dinero aparece en tu cuenta. Sí, pues tener mucho cuidado porque a veces las tasas de interés son altísimas. También tener mucho cuidado por la cuestión también de manejo de datos personales. Entonces, sí, se han llegado a que a veces dicen, no, pues es que me prestaron, no sé, 10,000 pesos y ahora resulta que debo 100,000, no sé cómo, no sé en qué momento. Entonces, también mucho cuidado, sobre todo por la cuestión de compartir datos personales. Ya, que ahí puede estar la fuga de información y además, aparte a veces son así el texto larguísimo y nada más lo scrolleas hasta el final, aceptar, y a veces también pasa hasta la jurisdicción de que las partes se someten a la jurisdicción y tú ni cuenta, entonces que te tocaba la Ciudad de México. Sí, son textos larguísimos o con muchos tecnicismos. Entonces las partes, pues por lo general las personas no los leen o no los entienden, entonces sí acepto porque pues es dinero inmediato, ¿no? Claro, pues sí, ya lo que queremos es resolver. Otra figura que tenemos por ahí y que decíamos hace rato, la gente no utiliza y pudiera ser una herramienta útil para las personas cuando ya enfrentan una cobranza agresiva, una cobranza que cae en acoso, la consignación del pago. Sí, a veces puede pasar que la parte beneficiaria o el tenedor de un título de crédito, si niega a recibir el pago, ¿para qué? Pues para a lo mejor una cuestión de poder cobrar intereses. Entonces, ahí lo que podemos hacer, sí, es llevar un juicio, que es como una jurisdicción voluntaria, y ahí consignar los pagos ante el juzgado. Y decir, bueno, este pago es referente a este título de crédito suscrito con esta persona. Con esta persona. Entonces ahí se van. ¿Y esto qué hace? Pues que a lo mejor podamos interrumpir los intereses, por ejemplo, o acreditar que sí pagamos. Porque a veces se ha llegado de que ya hasta se lo pagué 2 o 3 veces. Sí, claro. ¿Y tiene forma de demostrarlo? No. ¿Un recibo? No. Y a veces nada más confían en la palabra, ahí me los anotan en el cartoncito. O en las transferencias. Es que aquí tengo mis transferencias, pero a veces las transferencias no tienen todos los datos necesarios. Así es. O a veces, por ejemplo, esto de que llenamos el pagaré en blanco, entonces la transferencia se la hice a Juan Pérez, pero al momento de que ya me hicieron efectivo el pagaré, le pusieron el nombre de otra persona. Entonces, pues no concuerda la parte acreedora.
No concuerda a quien le pagaste con quien le debes. Entonces sí es muy importante por eso el no llenar pagarés en blanco, que los campos estén llenos. También que si nos van a dar recibos de pago, que el recibo de pago sea muy específico. Es decir, este recibo de pago es por tal pagaré, suscrito con tal fecha. Que haga referencia al origen de la deuda, porque a lo mejor tú dices, no, eso es de otra cosa. Sí, porque como lo que hablábamos, los títulos de crédito traen aparejada ejecución, entonces ya, o sea, tienen como ciertos y a veces sí vienen y decir, bueno, es que lo llené en blanco. Entonces es muy difícil acreditar que llenaste un pagaré en blanco. Sí existen formas, que son las periciales en grafoscopía, documentoscopía. Pero son caras, hay que decirlo. Son caras, y pues esas sí van por cuenta de la parte demandada. Así es. Entonces, sí, por ejemplo, una pericial en grafoscopía puede determinar si es o no mi firma. Una en documentoscopía puede determinar la antigüedad de las tintas. Si hay diferencia en la antigüedad de las tintas, a lo mejor de la firma con la que se llenaron otros datos. Pero son muy difíciles de acreditar porque por lo general la parte actora también va a presentar su perito. Entonces, obviamente, van a tener, cada uno va a abogar, va a estar a favor de la parte que le ofreció. Entonces ahora viene un perito tercero, él también pagan ambas partes. Entonces sí, es muy difícil acreditar que un pagaré se firmó en blanco. Sí, tener mucho cuidado de que los requisitos de los pagarés, todos sus campos estén totalmente llenos. Para evitar estas trampas. Estas malas prácticas. Entonces, que esté completamente lleno, con la cantidad con número y letra, que se señale la jurisdicción para el momento de dirimir controversias, porque a veces está fuera de nuestra ciudad y el pagaré por sí solo, como dices tú, ya es prueba, ya acredita lo que dice ahí, pues te van a mandar a llevar tu juicio fuera de aquí, lo que le va a incrementar tiempo, dinero y esfuerzo. Sí. Claro, y luego también, últimamente, antes no se daba tanto, pero últimamente sí se da mucho la práctica de las providencias precautorias. Que es como son medidas cautelares, que la parte actora puede ejecutar antes de que sea el juicio ejecutivo mercantil. Entonces, antes de llevar un juicio, yo hago providencias precautorias. ¿Y qué son esas providencias precautorias? Pues son medidas cautelares para evitar que la parte demandada oculte los bienes, los enajene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces pasa de que cuando quieren requerir el pago, van a hacer la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. A veces resulta que la parte demandada no se encuentra. Entonces, a veces dejan un citatorio. Pero a veces el citatorio pues ya puso en alerta, ¿no? A la parte demandada. Ya mañana vengo. Es que dice, me están demandando, inmediatamente oculto bienes, los enajeno, los cambio de propietario, endoso facturas. Entonces, para evitar también estas prácticas que también a veces, porque no nada más... Para eludir la responsabilidad. Las partes actoras, puedo decir que tienen prácticas ahí que no son, también a veces la parte demandada, ¿no? Entonces, últimamente se lleva mucho a cabo lo que son las providencias precautorias, donde se pueden embargar bienes antes de juicio. Para asegurar que haya con qué garantizar. En la deuda. Así es. Entonces, y se pueden, las medidas cautelares pueden ser tanto en los bienes de la persona que se va a demandar, también puede ser el del aseguramiento de la persona, porque también puede ser que la persona va a la justicia, se sustraiga de juicio. Entonces, ¿estas medidas se pueden aplicar también al aval? Sí. O sea que ser aval nunca. Nunca sean avales. Ser aval nunca de los nunca. Sí. Aunque te lo rueguen, aunque tengas mucha confianza, que yo te lo juro que voy a pagar, fírmame, porque mucha gente llega a ser aval así. Es que me dijo, es que era mi hermana, es que él lo necesitaba, estaba llorando, entonces ya nos tocan el corazón y firmas de aval y el problema es una avalancha, pues. Sí, así es. Sí, porque las providencias precautorias lo único que requieren es, primera, que acredites que tienes un documento, por ejemplo, de esos que te han aparejado. Sí, aquí tengo un pagaré. Con el que acredites, con el que te vas a ir a juicio, ¿no? Que hay una deuda y que hay un temor fundado de que la persona oculte bienes o los enajene.
Entonces, y este temor fundado, pues basta la manifestación bajo protesta de decir verdad. Ya, no hay que acreditar nada más. Ajá, nada más decir, ajá, no, pues que con tal fecha le requería el pago y él me manifestó, pues que lo hiciera como quisiera. Sí, porque antes de que me demandes, voy a vender todo y a ver cómo le haces. Ajá. Entonces, basta esta manifestación bajo protesta de decir verdad. Ya. Ajá. Y en estos juicios mercantiles vemos también los medios preparatorios. ¿Qué son los medios preparatorios? Porque hay mucha gente que le ha llegado un citatorio de medios preparatorios. Son, por ejemplo, cuando no tenemos el documento base de la acción, porque a lo mejor yo firmé un contrato de crédito, pero la institución no me dio copia del contrato, entonces lo podemos pedir vía medios preparatorios. También es para obtener la confesión judicial. Por ejemplo, no sé, di un préstamo a una persona, pero no firmé no hubo un pagaré. No firmó nada. Ajá. Entonces, solicito que se le cite a esta persona en el juzgado y que obtener la confesión judicial. ¿Por qué? Porque parte de los documentos que tienen aparejada de ejecución son las confesiones judiciales. Entonces también para eso. Eso es como tener el pagaré en la mano. Como tener el pagaré en la mano. No lo tenías, pero con esa confesión es como tener el pagaré en la mano. Ajá. Para poder iniciar el juicio en el que puedas cobrar tu deuda. Así es. Oye, pues mucha información, muy interesante. Yo pienso que toda la gente que nos escucha conocemos a alguien que ha estado en estas situaciones, ¿verdad? El vecino, el primo de un amigo. Incluso a muchos de los litigantes pues les llegan estas preguntas en consulta en sus despachos y pues qué mejor que tener información de primera mano de alguien que está ahí, que lo ve todos los días, que lo hace todos los días. Muchísimas gracias, Viri, por haber estado aquí con nosotros. Te vamos a comprometer pues para que en otra ocasión nos vuelvas a acompañar para seguir platicando, para que nos sigas compartiendo de tu experiencia y sobre todo traer información que es útil para la gente que nos escucha. Claro que sí, con gusto. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos pues que esto sea de utilidad, ¿verdad? Para toda la ciudadanía. Eso es lo que pretendemos. Muchísimas gracias, Viri. Esperamos verte en otra ocasión aquí con nosotros. Amigos de Lex Conversa, pues como ustedes pueden ver hay mucha información útil aquí. Por favor, compartan esta entrevista al primo de un amigo que le pueda hacer falta esta información, a su vecino. Y denle por favor like, compártanos, déjenos comentarios, suscríbanse. Les repito, estamos en todas las redes sociales, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ahí pueden encontrar nuestro contenido. Como siempre, yo les agradezco el favor de su atención y nos vemos en una próxima entrevista.